capítulo 16 del libro de los Hechos, y vamos a leer del 25 adelante. Vamos a leer unos versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Cuando lo tengan, se me ponen de pie y me regalan un fuerte amén. Amén. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Incline su rostro y damos la bendición por esta palabra, para que sea Dios el que habla en nuestras vidas. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, y le pido, Señor, que sea usted preparando esas mentes, esos corazones, Señor, para que su palabra tenga esos oídos receptivos, Señor, y sea usted el que obre, bendito Dios. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu tomando el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, habíamos visto cómo Pablo y Silas fueron encarcelados, y todos los que con él estaban, debido a la predicación de la palabra, y que no le gustaba a muchos esa predicación, porque mucha gente se iba convirtiendo al evangelio. Pero vinieron y los mandaron a la cárcel, y los mandaron a una cárcel de seguridad, a la cárcel de más adentro, dice ahí en el versículo 24, dice: el cual, recibido este mandato, dice, los metió en el calabozo de más adentro, en una cárcel de máxima seguridad donde no pudieran escapar, porque tenían miedo, porque no se habían escapado solo una vez, sino varias veces. Entonces, viendo eso, los encerraron con más seguridad, con cadenas, con cepos, de tal manera que ellos no pudieran caminar para poder escapar. Pero, hermanos, cuando el que obra no es el hombre, las cosas se hacen si es Dios el que las hace. Entonces, al apóstol Pablo, a Pedro incluso, quien lo sacaba de la cárcel era Jesús, no era el hombre, era el poder de Dios con ellos, pero ellos estaban ubicados en lo que estaban haciendo. Ellos sabían en quién habían creído. Usted y yo sabemos en quién hemos creído. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Lucas y Timoteo, que estaban ahí, y ellos sabían en lo que andaban, sabían lo que tenían que hacer, y por eso Dios los respaldaba. El respaldo de Dios lo vamos a tener siempre y cuando hagamos cosas agradables delante de Él. Por eso es que aquí dice que lo que estaban haciendo Pedro o Pablo y Silas, dice que era medianoche. Dice, pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas. ¿Qué estaban haciendo? Orándole al Señor. Claro, el Señor escuchaba las oraciones. Muchas veces nosotros oramos, clamamos y pensamos que Dios no nos oye, pero Dios siempre nos oye. El apóstol Pablo estaba orando y confiado en que Dios estaba ahí con ellos a pesar del montón de cadenas. Para Dios no hay un montón de cadenas o candados. Él puede romper cualquier estorbo que haya para que su palabra se expanda. Él lo hace, y sabía que estos hombres los necesitaba afuera para predicar el evangelio. Igual que a muchos aquí Dios nos necesita para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque Él quiere engrandecer su reino.
Esa es la misión que Él nos ha dado. Predicar el Evangelio para que el reino de Dios crezca y así cuando Él venga, muchas almas, sean pocas las que se pierden. Muchas se conviertan. Eso es lo que Él está esperando, que el Evangelio sea expandido, dice, por todo el mundo. Por eso Él no viene, porque muchos aún no le conocen. Él tiene misericordia y quiere que todos, dice, vengan al arrepentimiento. Por eso es que Él está esperando eso. Por eso es que Él es paciente, dice, para esperar. Ahora, nosotros tenemos que hacer el trabajo que Dios nos ha mandado. A eso nos ha mandado Dios, a predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, darle la gloria a Dios en todo momento. Por eso tenemos que dar buen testimonio como cristianos. Pero si damos un mal testimonio, la gente lo ve también. Y la gente no cree. Porque dicen, miren cómo anda. Miren lo que anda haciendo el pastor y el predicador. Entonces el testimonio cuenta. Pero el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, tenían un buen testimonio. Sabían que eran hombres fieles a Dios. Sabía que no le fallaban. Sabía que podían morir por el Evangelio. Por eso no les importaba estar en la cárcel. Ellos seguían predicando y por eso dice allí que a medianoche, iniciamos ahí, orando Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces, toda la comunidad de presos ahí los estaba oyendo. Y es que ese era el plan de Dios, estando esos hombres en la cárcel. Por eso siempre hay un propósito de Dios a donde quiera que nos lleve. Si muchos van en la cárcel es porque Dios tiene un plan. Él quiere que se conviertan. Quiere que escuchen la palabra. Y que así puedan glorificar a Dios. Así que, hermanos, usted y yo hemos sido llamados también, no a pastorear, sino a llevar el mensaje, a llevar la palabra a donde quiera que estemos. Así es que, donde quiera que andamos, usted y yo debemos de predicar la palabra. Por eso el apóstol Pablo aquí predicaba, no importa si fuera en la cárcel, en la calle o en la sinagoga o cerca del río, dice que estuviera. Ellos predicaban a donde sea. Y es que el cristiano así tiene que ser. Predicar la palabra en todo lugar. ¿Para qué? Para que la obra siga caminando, la obra siga creciendo. Versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Ahí está, ¿verdad? Donde no hay obstáculo para Dios, para poder libertar a quien Él quiera. Por eso Él es el único que nos puede hacer libres. En Él encontramos esa libertad. En nadie más. Por eso aquí todos estaban libres. Todos se les cayeron las cadenas, dice ahí. Y entonces dice que ahí, en el 27, si ustedes leen, dice despertando al carcelero. Quiere decir que se había dormido. Estaba cuidando a los presos, pero confiados en que todos tenían cadenas y estaban bien encerrados. Dice que allí despertando el carcelero y viendo, dice, abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. Se afligió al ver que todos estaban sueltos. ¿Quién los soltó? Digo, a ver, si las llaves yo aquí las tengo. Pero Dios no necesita llaves, porque Él las tiene todas. Él puede abrir cualquier puerta y la puede cerrar también. Así que dice aquí, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Cualquier carcelero, cualquier vigilante de una cárcel, si ve que están abiertas las rejas, las puertas de las cárceles, se aflige. ¿Por qué? Porque Él es el encargado de cuidar. Y si Él es el encargado de cuidar y ve que todos están libres, siente temor. Pero ese temor es de que a Él lo van a castigar. A Él le va a caer la culpa. Este carcelero, él sabía que la responsabilidad caía sobre él.
Y al ver que todos estaban libres, dijo, ya se me fueron, lo que va a pasar en ese tiempo, todos los que estaban en las cárceles cuidando y escapaba alguno, a ellos los mataban. Por eso es que este hombre dice que sacó su espada. Dice en el 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, dice, pensando que los presos habían huido. Pero en el plan perfecto de Dios, Dios sabía lo que iba a pasar en ese lugar porque Él lo iba a hacer. Él sabía que ese carcelero se escapaba a matar al ver la aflicción, pero en su plan perfecto usó a esos hombres que estaban ahí adentro. Porque a la hora que estaba el apóstol Pablo libre y viendo que el carcelero sacó su espada, dice 28 ahí, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ahí se le regresó el corazón al puesto. ¿Por qué? Porque le dijeron, todos están aquí. Nadie se ha escapado. ¿Por qué te querés hacer daño? Entonces dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Calmó la aflicción de ese hombre. Pero era en el plan de Dios. No es que Pablo le dieron ganas de decirle no te hagas nada, sino Dios lo quería utilizar en ese lugar para que no se matara, porque era un alma importante para Dios. Porque todas las almas son preciosas para Dios. Por eso que Él no quiere que nadie se pierda, sino que quiere que todos sean salvos, dice la palabra. Entonces Pablo le gritó, dice a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, viendo el carcelero que todos estaban allí, en el versículo 29 dice, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Entonces, ¿qué hizo él? Se postró en señal de humillación, en señal de que Dios le estaba ayudando. Agradecido con ellos, vino y dice, estos hombres son de Dios. Y a mí me están ayudando. Entonces, agradecido él se postró. Pero en el 30 dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí está la gran pregunta, ¿verdad? Hay un signo de interrogación, donde esa pregunta, nosotros evangelizando, se la podemos hacer a cualquiera. Cuando le decimos, ¿está seguro que al morir, a dónde va su alma? Esa pregunta le están haciendo ahí. Esa la hizo el carcelero. Y dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermana Berta, esa pregunta. Si le dijeran a usted, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron a usted? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ahí está, ¿verdad? Ahí está la respuesta. Entonces la palabra nos hace la pregunta, pero la respuesta ahí está. No hay por qué irla a buscar en otro lado, en otro libro, o estudiar un montón de cosas, ¿verdad? La palabra nos da la respuesta. Están las preguntas y las respuestas, la misma palabra nos responde. Por eso dice que el hombre se postró y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces muchos le dicen, tenés que hacer esto, y le dan la gran camándula de cosas que tiene que hacer, pero no las cumplí. Por eso Jesús les decía a los fariseos que ponen carga sobre los demás y ellos ni siquiera con un dedo pueden mover. Y muchas veces queremos ser así, ¿verdad? Pero aquí dice que creer. Entonces, si usted y yo hemos creído, somos salvos por la fe. Porque eso es lo que le estaban diciendo al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No solo Él, ¿verdad? La salvación se reparte para toda la familia. Por eso cuando usted y yo nos hemos convertido al Evangelio, esperamos que Dios vaya obrando en cada uno de nuestra familia, en cada uno de nuestros hijos. Y así la obra de Dios se sigue expandiendo. Así que este hombre necesitaba de Dios. Por eso él decía, ¿y qué hago para ser salvo? Por eso la respuesta está bien fácil ahí donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, hermanos, si la salvación llega a nuestra vida, de nuestra vida,
va esa cadena de salvación para todos. Pero no es que yo voy a salvar al otro, sino Jesús. Él va obrando. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, pero creerle. No solo creer de boca, de labios, sino de todo corazón, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo, le dijeron, y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, crean en el Señor. Crean de que Él nos dio la salvación. Crean de que su sangre valió que nosotros fuéramos salvos y tuviéramos vida eterna. Porque esa es la esperanza que tenemos cuando Cristo venga, que nos vamos con Él a tener una vida eterna junto con Él. Pero antes tenemos que haber creído en que la salvación no depende del hombre, la salvación depende de Dios. Por eso esa pregunta es importantísima en nuestras vidas como creyentes y en las que los que no creen. Así que debemos de creerle a Jesús. Debemos de creer en un Dios vivo, un Dios que no está muerto, un Dios que mandó a su Hijo a morir por usted y por mí, y al morir Él lo resucitó. Y en la resurrección también nos levantó a nosotros. Así que, hermanos, usted y yo debemos de confiar en Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay promesas ahí. Por eso es que el carcelero aquí ya se iba a quitar la vida, pero ¿quién lo detuvo? No fue la voz de Pablo, fue el poder de Dios, usando al apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que él pudiera tener esa salvación y ya así esa alma no se perdiera. Y así necesitamos nosotros decirle a las personas, ¿quiere usted ser salvo? ¿Y qué tengo que hacer? Dicen. Y otros dicen, no, nadie es salvo. Pero aquí está diciendo la palabra. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, si nos ponemos a decirle el montón de cosas, como la circuncisión, como el día de reposo, un montón de cosas, no, muchas cosas hay que hacer. Pero como vemos que es gratis, ¿verdad? Nos acogemos a la gracia. Es más fácil creer hoy en tiempo de gracia que cuando que haya que hacer un montón de cosas, cuando haya que entregar la vida por la tribulación que va a venir. Al decir en ese tiempo, yo creo en Jesús y no me voy a poner ese sello, entonces ahí nos espera el hacha, la guillotina cortándonos. Bueno, así salen las películas de la gran tribulación. Muere por Cristo, sí, pero el que no, el que tiene miedo, no, yo de mentiras estaba ahí. Y así va a pasar, porque seremos probados. Así que, hermanos, si usted ha creído en Jesucristo y ha creído de corazón, porque la palabra así nos dice en Romanos, que si creyeres con tu boca, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que dice Romanos 10:9. Así que por eso aquí le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y al evangelizar eso mismo se dice, cree en Jesús. Dios le puede ayudar. Muchas veces cometemos ese error de decirle a la gente, mire, sus problemas le van a acabar cuando venga Cristo. Y a veces sale peor. A veces más problemas llegan cuando usted se mete con Cristo, cuando usted se somete a la voluntad de la palabra. Pero es que someterse cuesta. Dejar el pecado cuesta. Porque hay un montón de pecados que en nuestra vida están presentes. Pero ¿quién nos puede limpiar? Solo Jesús. Viniendo a Jesús. Él nos puede limpiar de todo tipo de pecado. Pero tenemos que creerle que Él ya lo quitó. Así que, para que Dios sobre en nuestras vidas, debemos de creerle a Dios. Debemos de creer que Él nos quitó el pecado y nos ha hecho una nueva criatura. Así que creamos en el Señor y dice,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tiene que haber bendición en la casa de Dios. Así es que el carcelero aquí le creyó a Dios. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, versículo 32. Y le hablaron, dice, la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahí está, ¿verdad? Cuando llegó el mensaje a él, después llegó a su casa y le predicaron la palabra. Entonces, el evangelio así se expande. Cuando usted conoce a Cristo, otro le pregunta y así se va haciendo la cadena de salvación. Van conociendo a Cristo al ver el testimonio. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Había un montón de familia iba. Recordemos que en aquel tiempo eran varios los que vivían ahí. Las familias tenían varios hijos, ¿verdad? Así es que dice el versículo 33, y él tomándolo en aquella misma hora de la noche, era medianoche, dice al principio, ahí en el 25, pero a medianoche, ahora dice ahí, más adelante, ¿verdad? Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él y con los suyos. Ahí está, ¿verdad?, donde empezó él a llevar una vida ordenada delante de Dios. Él comenzó ese proceso primero a creerle. Y dice que esa misma noche, imagínense, eran las 12 de la noche, medianoche, dice ahí, ¿verdad? Y dice, y él tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. O sea que él se arrepintió de corazón. Y por eso estaba haciendo esa obra en agradecimiento de que ellos le ayudaron a tener esa salvación. Dice, les lavó las heridas. ¿Por qué les lavó las heridas? Porque ellos tenían esas heridas de las cadenas, de los cepos donde estaban amarrados. Por eso dice ahí, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, dice, se bautizó él con todos los suyos. Toda la casa se bautizó, toda la familia. Eran otros creyentes. Voy a hablar algo aquí que a algunos les moleste, pero estamos hablando con el pastor José sobre que llevamos casi 6 años y que no crecemos. ¿Que por qué no crecemos? Es la gran pregunta. Ahora el punto es de que yo le decía al pastor José que si tenía fe, y él decía que sí, pero la fe sola no obra. Entonces el sentir de Dios en mí, y para que lo diga el pastor José y a la congregación, es de que primero hay que ordenar nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no ordenamos nuestra vida, ¿cómo vamos a poder ordenar la vida de los demás? Si Timoteo nos dice que si no cuidamos de nuestra propia casa, ¿cómo vamos a cuidar de la iglesia? Entonces primero hay que ordenar nuestra vida. Para que haya crecimiento, debemos de llevar un orden delante de Dios. Y por eso es que aquí dice que este hombre comenzó a ordenar su vida. ¿Por qué? Porque dice, y él tomándolos en aquella misma hora, después de haber creído, él comenzó a obrar, a bautizarse. Él y todos los suyos, toda su casa. Entonces hay que comenzar por ordenar nuestra casa, para que Dios siga obrando. ¿Por qué? Porque así es que Dios ve que el hombre tiene la intención de cambiar, de no ser el mismo. Y no, pues van a pasar otros 6 años y Dios no va a obrar. ¿Por qué? Va a obrar. Vaya, vemos unos 8, con otros 8, otros 6 años. Pero tiene que ser antes. Así es que la obra sí tiene que ser. Hay que ir ordenando nuestra vida, nuestra casa, para que Dios siga haciendo la obra y la obra siga creciendo. Entonces ese es el punto, que este hombre comenzó a ordenar su vida. Y por eso dice ahí, versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Ahí estaba, ¿verdad? Siempre metía a su casa. Siempre estaba su familia. Con todo.
y se regocijó con toda su casa, dice ahí, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermano, usted y yo estamos orgullosos de haberle creído a Dios, ¿verdad? No de haberle creído al hombre. Porque si creyéramos al hombre, ya no estuviéramos aquí. Porque el hombre miente, el hombre nos engaña. Versículo 34 estamos, vamos al 35, dice: cuando fue de día, dice, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Ahí está. ¿Quién empezó a obrar? Dios. Ahora viene y le dice: suelta estos hombres. Pero ¿quién le dice ahí? Los magistrados. ¿Por qué? Ellos ya estaban libres. Si solo faltaba que se fuera. Ahora viene y en el 35 le dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Bien. 26 dice: el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, que los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Entonces los está despidiendo. Pero hay un problema ahí. Dice de que los magistrados mandaron a decirle al carcelero: vaya a soltar a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber, dice, estas palabras a Pablo. Y los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Vaya, le están dando la orden de que los suelten para que ellos se vayan. Pero el apóstol Pablo no se va en paz. ¿Por qué no se va en paz? Porque ellos eran ciudadanos romanos. Ellos tenían ciudadanía romana. Y como ciudadanos, usted y yo tenemos derechos delante de la ley. Y ahora viene el apóstol Pablo, versículo 37. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente, que los están echando secretamente. ¿Por qué los están echando secretamente? Porque los metieron ilegalmente, no hubo juicio. Y entonces, como ciudadanos, tenían esos derechos de haberles hecho un juicio antes de meterlos a la cárcel. Por eso Pablo dice: y ahora nos echan encubiertamente. No, dices, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Ahí están reclamando. Ellos reclaman de que no tuvieron un juicio y así fueron azotados, fueron encarcelados, públicamente expuestos, siendo ciudadanos romanos. Entonces ahora quieren que vayan los magistrados y los saquen. Entonces dice: si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Versículo 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Se asustaron porque conocían las leyes. De hecho, en la carrera de abogados se estudia el derecho romano. Y entonces ellos mismos estaban violando esos derechos, y por eso dice: y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales, dice, tuvieron miedo al oír que eran romanos. Claro, cuando alguien anda en pecado o cuando ha violado la ley, uno tiene miedo. Ahora hay muchos empresarios de buses con miedo a que les quiten hasta los buses. Muchos tienen miedo y están descubriendo muchas cosas que no se habían descubierto. Como muchos que andan sin licencia conduciendo y con grandes deudas de izquierda. Así que estos magistrados estaban igual, tuvieron un gran miedo porque dicen: si estos hombres nos denuncian, nos van a sacar de que no los enjuiciamos, que los echamos presos y los azotamos sin antes haber sido vencidos en juicio. Por eso es que dice ahí: los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, a los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, son ciudadanos. Y les hicimos esto. Pero ellos no vieron eso, ellos vieron solo satisfacer a las grandes masas que no estaban de acuerdo con la predicación del evangelio, que siempre hay oposición. Versículo 39, para ir terminando, dice: y viniendo les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Qué dice ahí? Les rogaron. Rogándoles, dice ahí, ¿verdad? Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad.
Entonces secretamente, por favor vayan siempre, no queremos escándalo. Eso es lo que hicieron, porque se dieron cuenta del error, que muchas veces nosotros cometemos errores y no queremos reconocerlo. Estos hombres estaban abusando del poder. Por eso los encarcelaron sin haberles oído en el juicio, ¿verdad? Entonces les pidieron que salieran de la ciudad rogándola. Terminemos ahí en el 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Quién era Lidia, hermano? ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda. Lidia era una mujer que se convirtió al evangelio cuando el apóstol Pablo llegaba a la sinagoga, cuando había más mujeres allá en Filipos. Ahí estamos en Filipos. Recordémonos que allí en Filipos se escribió la carta a los filipenses. Entonces allí se convirtió esta mujer y estaban allí, dice, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia. Recordémonos que ella los hospedó. Si ustedes leen ahí en el versículo 15, de ahí mismo al 16, dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Quién nos obligó? Lidia. Ella se había convertido. Bien, entonces estamos en el último versículo: y saliendo de la cárcel, se fueron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Entonces los acogió de nuevo en la casa, y de ahí se fueron. Entonces esta mujer siguió ayudándoles en el evangelio. Siguieron ellos predicando porque tenían ese apoyo. Quizás no de las autoridades, porque las autoridades los metían a la cárcel por agradar a la grande multitud. Por eso es que no se trata de agradar al hombre, ¿verdad? La palabra es para exhortar, para que el hombre entienda el error que anda. Por eso es que dice aquí que estos hombres tuvieron miedo, porque no estaban haciendo lo recto delante de Dios. Así que, hermanos, ahí está la palabra. Dios siempre habla en nuestras vidas. Démosle gracias a Dios por esta palabra. Digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das en esta hora, Señor, de poder exaltarle y glorificarle. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga la vida de los que estamos presentes en este lugar. Bendiga a los que oyeron, Señor, a través de las redes sociales, los que están a través de este sonido, a los vecinos, Señor, alrededor nuestro. Clamamos para que sea usted obrando, Señor, en la expansión del evangelio, para que puedan creerle, Señor. Así como el carcelero, Señor, que se iba a quitar la vida, pero usted tuvo misericordia, Señor, y le clamaron, y usted le oyó, Señor. Por eso, Señor, le pedimos ahora que escuche el clamor de su pueblo, que obre, Señor, en aquellos que no le conocen. Haga usted la obra, bendito Dios. Ahora oramos también por aquellos que tienen esa necesidad de sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, en cada uno de aquellos que están clamándole, Señor, por esa sanidad. Oramos, Señor, para que sea usted obrando, que dé esa respuesta, Señor. Ahora también oramos, Señor, sean amigos que no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Esta noche, Señor, te pido, Señor, que sea usted obrando, que toque esas mentes, esos corazones, bendito Dios, para que puedan conocerle, que puedan recibirle como su Salvador personal. Sean amigos que nunca han recibido a Cristo y ahora Dios ha tocado su corazón y le han creído a Dios de que Él puede salvarlos y ayudarlos. Le pido que si usted nunca ha recibido a Cristo esta noche, pueda hacerlo repitiendo después de mí esta oración, diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóneme, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por esta noche. Gracias por aquellos que escucharon esa palabra, Señor, ese mensaje de salvación. Sea usted obrando, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor, para que su reino siga siendo engrandecido, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. No podemos solos, Señor. Cuide de nosotros, de nuestra familia, de sus vehículos, de los conducimos, de sus buses, microbuses, Señor. Manda ángeles, Señor, para que campen alrededor de cada uno de sus hijos. Ahora le pido, Señor,
lleve.